muy bien, me encanta. Sin Estoy vergüenza, sí. estrenando chiche nuevo, por eso tengo unos pequeños problemitas. ¡Ay, pero qué belleza! Muchas ¿Qué nivel? ¿Qué felicidades. nivel? Muchas felicidades. Bueno, ahora a empezar a utilizarlo, a tocar botones, como Sí, es lo que para estoy ver. haciendo. Muchas felicidades. Muchas Gracias, regalo felicidades. del Día de la Madre adelantado. ¡Ay, qué belleza! Muy bien. Para que utilices Gracias, con las clases de tarot por supuesto. y constelaciones, ¿no? Todos los cursos. Muy bien, muy bien. Ahí vamos a ver, vamos a ir, bueno, vayan tomando ahí un machete, como quien dice, vayan tomando un machete, una lapicera, vayan anotando su fecha de nacimiento completa, espérenme que voy a ir compartiendo de paso. Ahí estamos. Sí, en números. Es decir, del 1 al 12, no, del 1 al 30 al 31, de acuerdo al mes, el mes en el medio, con número y la fecha del año de nacimiento de manera completa. Ahí. Vamos, esto las chicas que han hecho algún curso de tarot conmigo, es posible que lo conozcan, sí, pero nos sirve mucho para tener que el mismo tarot nos da referencias, sí, de nuestro camino en este mundo. Hoy incluso en numerología lo relacionan con la herida de la infancia, pero en realidad el inicio en la numerología nos habla del sendero de vida, que es la sumatoria completa de nuestra fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, si yo, que soy nacida el 21, día 21 del 9, sumo 2 más 1 más 9 más el año completo. Sí, ese cálculo, bueno, es posible que haya gente del 2000 en este maravilloso mundo holístico, puede también ser 2 más 0 más 0, así que tengan en cuenta esto, ponen todos los numeritos abajo y suman todo por completo. Revisan qué número sale, le van haciendo un circulito, a veces 30 y pico, no importa qué número, y a su vez, si da un doble número, lo vuelven a reducir. Esto es, por ejemplo, si da un 32, hacen 3 más 2 igual 5. ¿Sí? Vayan haciéndolo, como quien dice. Y otro dato muy importante es el número de su día de nacimiento. Vamos, Paola, tome nota, tome nota. Fecha de nacimiento. ¿Sí? Fecha de nacimiento, tomamos el día en que nacimos, nuestro día de nacimiento, ¿qué número es? Tomamos nota el número y lo reducimos a un solo dígito. Es decir, si yo nací un día 12, 1 más 2. Si nací el día 30, 3 más 0. Si nací el 31, 3 más 1. Si nací el 18, 1 más 8, etcétera. ¿Sí? Si nací un día 1 del 1 al 9 no es necesario. Pero es importante tener, porque todo eso, en cierta manera, nos da información. Desde el estudio de la numerología que se ha hecho, es decir, hasta los griegos han indagado en esto, nos trae, ¿no? Es también una manera de lectura del universo, de la energía en sí misma. Otra visión nos colabora el tarot. Generalmente es muy habitual ver a través, es decir, una herramienta de consulta, es tener estos parámetros. ¿Cuál es nuestro día de nacimiento? Tomar ese número y verlo a través del tarot, verlo a través de los arcanos mayores muchas veces, y el número de la sumatoria entre eh, lo que es el día de nacimiento, el mes y el año, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esto, como les decía recién. Sí,
nací como yo, por ejemplo, el 21 del 9, entonces es 2 más 1 más 9, más, yo soy del 1900, entonces 1 más 9 más 8 más 2, por ejemplo. ¿No? Bueno, todo eso nos va a dar un número total y ese total, si nos da un número mayor a 9, obviamente, lo vuelvo a reducir. Pero sin decir, tomo nota de todos esos números que van saliendo, porque nos van a ir ayudando y dando información. ¿Se entendió el ejercicio? Para que sea con, como práctico y facilidad. Eso nos colabora muchísimo, esto a la hora de lo que es en consultorio, porque nos habla muchas veces de las cualidades y las dificultades que puede presentar una persona y también nos muestra una manera de cómo encarar, por ejemplo, al consultante. Que si, por ejemplo, a ver, yo tengo en lo que es esa sumatoria completa, yo tengo un número 5, ¿no? El número 5 nos habla mucho de la adaptabilidad, que también hoy en día esto que les comentaba recién, se sugiere que habla de las dificultades de la infancia. En realidad, para mí, totalmente opuesto, para mí eso fue lo pude utilizar como virtud dentro de la infancia en lo que es adaptabilidad, porque me habré mudado como 8 veces. Eh, Así que sí, lo pude manejar bien, estaba en equilibrio, se ve que cuando era un infante. Sí, Pau, ¿querías decir algo? Date micro, date micro. Ahí, Ahora sí, ¿me escuchan? sí, Al número 5 yo lo tengo como el viajero, que le encanta viajar, que siempre está con la mochila puesta, súper inquieto. Son soñadores, les encanta aprender de todo, siempre como que saben un poquito de todo, o sea que cuando una vez que son curiosos, que siempre están... claro, pero tiene que ver con una particularidad. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, ahí como el Papa, ¿sí? Nosotros vemos el número 5 dentro del tarot como el Papa. Es el que va a tomar viaje, ¿no? Porque nosotros nos vemos como esos feligreses que van a buscar el consejo del Papa con respecto a una sabiduría mayor para tomar rumbo. Por eso esta cuestión de versatilidad. Es un número de mucho movimiento, pero sí también nos va a hablar de la adaptabilidad y nos va a hablar mucho de lo institucionalizado, ¿sí? De tener que lidiar, y en esto yo doy fe durante toda mi vida, de tener que lidiar con lo que ya existe, con un razonamiento y una moralidad y poder romper ciertos lineamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque en exceso, tiene un exceso de libertad, ¿no? De búsqueda de la libertad. Y por eso tiene esa tendencia, puede llegar a tener esa tendencia de viajero en exceso, pero se convierte en un exceso también. No está mal, pero es no tomar las riendas, es decir, no hacerse cargo, vamos a lo que es. Todo muy, todo muy lindo, Chao, me fui, ya está, no importa más nada. claro, no, es decir, exacto. Bueno, no me importa más nada, quizás en equilibrio es hacerse cargo de eso y tomar las riendas. Esto se puede Claro. volver, claro, ahí como les decía recién, al estar como resultado de de lo que es el resultado de la fecha, lo puede utilizar como factor, ¿sí? Pero va a estar siempre en la vida mostrándose, ¿no? Como una dificultad o un obstáculo al que voy a tener que sortear con ese tipo de herramientas, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahora vamos a hablar ¿cómo? Eh, a mí, te puedo preguntar por el número 3 que yo tengo en mi totalidad. Sí, ahora vamos a hablar de uno por cada uno y tengan Ah, en cuenta también ese número en el día que ustedes nacieron. Por ejemplo, yo tengo un 21, es 2 más 1, me da igual 3.
Fíjense ustedes qué números les tocó. Sí, Paula. Hola, ¿cómo estás? A Hola, mí Paula. la totalidad de mi fecha de nacimiento me da 11, llevado a su mínima expresión es 2, la sacerdotisa. Perfecto. Hermoso, 11-2, divino te tocó, mi vida. Sí, Habrás lidiado bastante con muchas cosas. bastante. Sí, ¿no? Uno lo ve como quien dice a simple vista no, yo les pido disculpas si como que lo veo en forma graciosa, pero para mí forma parte de la vida. Yo me río de mí misma constantemente. Son números que cada uno nos muestra grandes virtudes, nos muestra grandes potencialidades, viéndose como obstáculos, que en el transcurso de la vida tenemos otras herramientas más, pero esa siempre va a estar ahí como eh, queriendo sacar el mayor potencial, porque más que obstáculos, el obstáculo trata siempre de esto, de mostrar el mayor potencial en nosotros, ¿sí? Lo mágico, lo mágico es cuando uno lo empieza a ver como aprendizajes. Entonces ahí Totalmente, la óptica es otra. ahí Y en la fecha totalmente. de nacimiento, que también es un número bastante complicado, tengo el 17, que me suma un 8. Ujú. Eh, Así que, bueno, el 8 vendría a ser la fuerza, reducido a su misma expresión, ¿no es cierto? En el tarot El- de Marsella lo vemos como la justicia. Después, la en lo que justicia. fue, claro, lo que fue, eso lo vamos a ver durante el curso, pero lo que fue el Tarot Rider en 1910 cambia la posición de la justicia por la fuerza en esa posición número 8. Igualmente el significado no cambia mucho, ¿sí? Son variables, pero tienen que ver con estados de conciencia sobre la materia, bastante interesante. Eh, Sí, en- permítame que le haga como quien dice, si hay ahí alguien, un poquito un resumen, aunque sea de los primeros arcanos, ¿no? Porque obviamente que uno en consulta o en lo que es la charla del diálogo con el tarot, podemos ampliar incluso superando el número 10 esto de entender estas facetas del tarot. Pero, por ejemplo, todos los nacidos un día uno, todos los días de nacimiento nos van a dar lo que es una cualidad que nosotros la podemos potenciar a nivel positivo. Va a ser algo como una herramienta directa. Obviamente, si no está, lo que podemos ver a través de los arcanos, si está aspectado de manera positiva o aspectado en su manera negativa, como por ejemplo, yo me levanto a la mañana y mi emperatriz está aspectada en forma negativa. No hay vuelta que darle, no es la mañana lo mío. Entonces, vamos a dejarla que desayune y después ya nos acomodamos, como quien dice, enderezamos esa emperatriz. En el caso del arcano 1, el mago, siempre nos habla del ingenio y las posibilidades, ¿no? De tener la practicidad a la hora de tomar decisiones y herramientas. El mago vamos a ver que tiene una cuestión muy particular a la hora del diálogo, tiene sus razones planetarias, ¿por qué? ¿No? Toda esa vestimenta, todo ese equilibrio mismo que trae a cuestas, que está dispuesto siempre para la acción. Eso es lo que, aspectado positivamente, nos da una herramienta a todos los nacidos un día 1 o las reducciones en día 1, ya sea los 10, ¿sí? También sería exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si ese 1 sale como obstáculo o como sendero, lo que es la sumatoria de el día de nacimiento? Generalmente tiende a esto que son los excesos o la falta de esta vibración. ¿Qué es el exceso y la falta? En el caso de falta, tiene que ver con aprender
a ser práctico en la vida, aprender a ponerme en primer lugar, aprender a tener que resolver, a aprender a tomar las herramientas de lo cotidiano para salir adelante, ¿no? Y así desde esta particularidad. O por el otro extremo, que es el exceso, también nos puede decir que, es decir, que tenemos muy por encima el egocentrismo y aprender a darle un equilibrio, ¿sí? Ninguna de las dos, yo por lo menos, por más que lo que es el sendero nos puede contar de los obstáculos en la vida, aún así, ahí como decía Paula, todo es aprendizaje y de eso se trata. Esas pequeñas piedras en el camino están puestas para sacar nuestro mayor potencial. Y ese uno nos potencia maravillosamente, ya sea como herramienta o en lo que es el sendero en la vida. El número 2, ¿sí? El número 2 muchas veces viene de esta reducción de 11 que tiene que ver con un número maestro. Nos habla mucho del contacto con la intuición, lo receptivo, con una parte femenina muy activa que incluso un varón lo puede tener y lo puede ver representado acerca de su entorno femenino. ¿Qué nos va a decir como, por ejemplo, dentro de lo que es la herramienta principal o el día de nacimiento? Que vamos a tener siempre esa cualidad de diplomacia. Vamos a estar metidos siempre en el medio de conflicto, parando, ¿no? Las aguas, bajándole un poco, como quien dice, vamos, amigarnos, ¿no? Siempre la parte diplomática, la capacidad de entender a uno y a otro en partes iguales, tener una capacidad intuitiva, lunar, quizás despierta o ir en esa dirección, ¿no? Personas que intuitivamente les puede resultar fácil aprender algunas que otras técnicas que tengan que ver incluso con lo espiritual. También resuena mucho esa cuestión maternal. Como sendero, como este pequeño obstáculo que debemos atravesar durante la vida, que se puede a veces ser un poquito más pequeño o grande, viene mucho también de esto, ¿no? Del aprender a ser diplomático, de aprender de ir en dirección hacia la maestría, porque fíjense que esa papisa tiene un gran libro en la mano que para nosotros no es legible, sí, a simple vista, y siempre está a la espera de alguien para entregárselo. Entonces tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con una sabiduría superior, que muchas veces en este 11, que es anterior de la reducción, nos dice, para llegar a este 11, vos tenés que aprender esta determinada cualidad. A través de esta cualidad es que llegas a la maestría. Así que en cierta manera los aprendizajes a veces de ese 11-2 son muy duros porque nos llevan directamente a un aprendizaje profundo que incluso puede venir desde lo álmico. Los número 3, ¿no? Los nacidos, un número 3 como herramienta, ¿sí? Como herramienta directa del día de nacimiento, nos habla mucho de la comunicación, de la creación, de la generación, habla mucho de la valoración personal también, ¿no? Si nosotros vemos a la emperatriz ahí, vemos ahí una mujer muy plantada, no significa esto que no tenga cualidades positivas también para los varones, ¿eh? Tengamos en cuenta esto y ahora lo vamos a ver con el emperador, porque lo que nos hablan son arquetipos o formas específicas que nos dan un mensaje, ¿no? Los número 3 tienen esta cualidad que no solamente van a captar cierta energía de ese 1 y 2, sino que van a estar siempre relacionados con, bueno, incluso a veces con cierto capricho, también los número 3 empiezan con un tema de movimiento y muy siempre listos para el hacer, ¿no? Listos para el hacer, para generar cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando esto está
al final del camino, como quien dice, en el número. Y bueno, acá esta cuestión de autovaloración personal se predispone más al aprender en la vida, ¿no? Situaciones que se pueden predisponer a tener que aprender a valorarnos, a ocupar el lugar que corresponde, a buscar cuáles son nuestros ideales realmente, a generar qué dirección nosotros queremos tomar. Tiene que ver mucho eso en la parte cuando lo colocamos al final, cuando ese resultado final nos da la fecha de nacimiento. Los números 4 es el ordenador, ¿no? El ordenador de la materia. No, yo siempre tengo mucho cuidado cuando hablo con los 4, no digan nada. Los 4 desde el día de nacimiento son muy buenos para la lógica, son muy buenos incluso para generar negocios, ¿no? Desde el día de nacimiento, son un poco obsesionados con el orden, ¿no? A veces también en exceso, pero eso siempre los colabora a formar, como quien dice, un, un mundo, ¿sí? Ordenado, maravilloso, claro, bastante conservador, como quien dice. Ahora, ¿qué pasa cuando esto se coloca dentro, ¿no? Lo que es al final de la fecha de nacimiento? El número 4 también va a tener la facilidad de generar negocios, pero va a tener que aprender a mantenerlos. ¿Sí? Esa es la versatilidad que predispone a este número 4 como una estructura fuerte y sólida, pero a su vez con cierta flexibilidad, maleabilidad sería, ¿no? Para que exista constantemente esa organización específica a la que tiene que dedicarse de manera continua. Eso es lo que predisponen los números 4 como, no, como la totalidad de la fecha de nacimiento. Los números 5 estuvimos hablando un poco, ¿no? Ahora, si es nacido número 5, tiene esa particularidad ahí que Paola nos nombraba al principio, que pueden ser excesivamente divertidos, ¿no? Muchísima movilidad, muy creativos, les gusta viajar, les gusta salir de lo rutinario, exceso de movimiento, deben aprender a tener equilibrio, incluso los nacidos, ¿no? La fecha, el día de nacimiento número 5. Ahora, como sendero, como ¿no? La totalidad de la fecha de nacimiento, deben aprender, ¿no? A poner el equilibrio entre esta ruptura de la realidad, porque nos habla también de una cuestión que tiene que ver con lo moral y cultural, ¿no? Hacia nuevos caminos, nuevas vertientes, nuevas realidades, nuevas formas. Es esa búsqueda de libertad, que más que libertad en realidad son nuevos rumbos. Entonces, esto es lo que viene a pautar ese número 5, que en las dos, de las dos maneras refieren a la adaptabilidad de una manera diferente, ¿no? Ya sea al final de la fecha o al principio. Los números 6, ¿sí? Los más amorosos, como quien dice, los números 6 hablan mucho del encuentro social, ¿no? Hablan de la familia. Ahí la carta de los enamorados siempre es aprender a lidiar entre la familia, entre lo conocido, entre nuestra zona de confort y lo que queremos, ¿no? Para ir en búsqueda de lo que queremos es posible que tengamos que dejar ciertos rincones amorosos y tomar nuevos caminos. Entonces, ¿cómo se ve esto? A través de nuestra fecha de nacimiento, muy positivo, ¿no? Como organizador en la casa, ver la casa bonita, encontrar las reuniones familiares, reuniones con amigos, esa persona que está muy, muy apegada al entorno, son los nacidos con el número 6. Y cuando se presenta dentro de lo que es la sumatoria de la fecha de nacimiento, significa que debo aprender a tener esos grupos de pertenencia, debo aprender a dar
rumbo, ¿no? Estas cuestiones de exceso, defecto, ¿no? Falta y tener, que es organizar o formar parte de una familia, entender ese, ¿no? Hacerme cargo de algo, de pertenecer a un determinado grupo, incluso a nivel social, ¿no? Y ¿no? Tomar también la decisión muchas veces de no ser conformista y poder hacerme cargo de esos rumbos que deseo. Los números 7, a ver, son muy mentales, ¿sí? Ahí lo vemos a través del carro, lo vamos a ver en las características que tiene ese rey dentro del carro, vamos a entender por qué. También muchas veces se puede observar determinada frialdad de acuerdo a qué características, ¿no? Otras características que podemos encontrar en la fecha, pero todos los nacidos van a tener esta cualidad de pensar todo en frío, ¿sí? De ser muy mentales en exceso muchas veces, y de pensar con determinada frialdad y a veces con determinado ímpetu. Ahora, ¿qué pasa cuando, para ir más que nada en dirección a donde quieren, qué pasa cuando lo detenemos en la sumatoria? En la sumatoria como total, lo mismo que nos pasaba con el arcano 1, nos debemos direccionar para ir lograr nuestros objetivos, para lograr nuestras metas, necesitamos aprender a ser ese rey, ¿no? Necesitamos aprender a ser rey mental porque hay una capacidad ahí mental muy, muy llevada, ¿sí? En nuestra naturaleza que puede colaborar a que todo siempre salga bien, a lograr lo que queremos. Puede, ¿no? Esta cuestión de lo mental es lo que muchas veces puede jugar en contra en ese carro. Los números 8, nacidos 8, es un muy lindo número, generalmente es el número del éxito material, ¿sí? Pero porque nos habla de un estado de conciencia, una realidad, ¿sí? Que lo podemos ver como un doble 4 también, todo esto que habla de la construcción, de lo estático, pero puesto incluso con una impronta bastante, mucho más fuerte que es ese estado de conciencia, ¿no? Nos habla de estrategia también, ¿no? Y de siempre estar en equilibrio. Eso es como nacido en número 8. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece, ¿no? Al final, en la sumatoria de la fecha de nacimiento, aprender a estar en equilibrio, aprender de nuestra dialéctica para crear, para plantar nuestras ideas, para plantar de manera estratégica todo lo que creamos, todo lo que querramos en el mundo de la materia. Es un gran número porque nos habla de éxito material. Muchas veces necesitamos tener, como quien dice, ese equilibrio justo para que todo eso se concrete. Hasta ahora todos los nacidos en 8 los he conocido, la verdad, exitosos. Eh, Número 9, el ermitaño, uno de quizás no difíciles de leer dentro del tarot, pero cuando aparece dentro de lo que es la personalidad o cómo nos puede afectar su energía, nuestra personalidad, podemos entender de que a través de lo que vamos a ir descubriendo, ¿no? El ermitaño refleja un poco todo lo histórico y también si lo miramos de frente, hace un reflejo hacia atrás, mira el pasado, pero no solamente va a mirar el pasado en nuestra vida actual, es posible que mire al pasado como mira nuestras vidas pasadas, nos habla de un alma que si creemos en las reencarnaciones, puede tener varias reencarnaciones, habla de cierto pesar también, ¿no? De sentir un poco más a la humanidad, de ser muy humano. Como fecha de nacimiento nos habla, ¿no? Como día de nacimiento nos habla de cualidades muy humanitarias, muy, muy humanitarias que siempre están en ese equilibrio ahí
de sufrir y sufrir por el otro, y hay que aprender a poner en equilibrio eso que no es nada fácil. No te levanten la mano los ermitaños, que no es nada fácil. Ah, me parecía, mira, me parecía. Eh, eh, no, entonces, pero su gran cualidad tiene que ver con ese poder de reflexión que si se toma el tiempo y aprende del desapego amoroso, tiene una gran capacidad de ver el mundo de otra manera. Ahora, ¿qué pasa? Si todo esto, ¿no? Estuvimos hablando incluso de cualidades positivas que tienen un peso. Si todo esto, si incluso lo ponemos al final como sumatoria de la fecha de nacimiento, y nos viene a decir que es posible que en la vida también vivamos obstáculos difíciles, que muchas veces, y esto sí lo he experimentado dentro de las consultas, de que muchas veces las personas con resultado de la fecha de nacimiento se dedican mucho al servicio, ya sea con animales, con personas, enfermeras, personas que están en lo cotidiano, ¿sí? Porque muchas veces quizás uno cree que es un misántropo y por el contrario, personas a las que se dedican tiempo de servicio. ¿Por qué? Porque viene a mostrarnos esto, ¿no? El trabajar con lo humanitario. También viene a trabajar muchísimo el desapego, ¿sí? El desapego desde el amor, de poner el equilibrio, lo mismo que les decía, ¿no? El exceso, el exceso o lo que falta, ¿no? No tiene que ver con aislarse por completo del mundo. No necesariamente tiene que convertirse en monje, pero viene a mostrarnos ese tipo de paisaje de mirada del mundo que a través del tarot nosotros podemos comenzar a observar cuando iniciamos una consulta determinada información que nos puede ser útil. ¿Por qué? Porque vamos a entender cómo la persona se manejó en la vida, ¿sí? O qué obstáculos tuvo, qué es lo que tuvo que sortear y a ver si lo sorteó correctamente para poder guiarla y qué herramientas tiene, ¿no? Porque me viene una persona nacida en 3, eh, ¿no? En la consulta y bueno, voy a entender de que tiene cualidades que puede tener que ver mucho con la actividad, que puede tener mucho con la comunicación, de qué manera, es decir, puede ser una persona que tenga muchas ideas de querer hacer o que tiende a generar cosas y no las está plasmando. Entonces ya todo ese conocimiento del tarot me ayuda a darle una vertiente o darle soluciones al consultante. Incluso los puedo empezar a ver en mí. Así que eso es lo interesante, ¿no? ¿Cuáles son nuestras herramientas? ¿Cuáles son nuestras herramientas? Y a través de, bueno, ya cuando conocemos más en profundidad todos los arcanos mayores, ahí podemos indagar un poco más de ese 21, 12, del 10, del 17, 8, ¿no? Y qué quiere decirnos cada uno. Con los arcanos menores nos va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a poder, ¿no? Verlos o ver cómo nosotros nos relacionamos muchas veces con el mundo, cómo nos relacionamos con los elementos en el mundo, cómo nuestra vibración con los elementos y poder ver cartas, cuál nos favorece más a cada uno, qué energía de cada carta nos favorece más a cada uno de nosotros cuando queremos obtener algo. No, eso también es muy interesante. Acá quizás no quiero faltarle el respeto a nadie, pero creo que somos todas femeninas, ¿no? No me quiero confundir, pero tenemos cualidades que podemos despertar a través de las reinas, actitudes que podemos despertar a través de los reyes, también esta cuestión de inicio que nos presentan las sotas,
¿no? Esa es toda la magia, porque uno quizás se queda con las ideas de los arcanos mayores, pero los arcanos menores son lo didáctico, son lo práctico, ¿no? Es como, es una gran herramienta de lo que nos resuelve muchísimo. También tienen como un sendero, un cuento, un camino para enseñarnos cada uno, ¿sí? Cómo nosotros podemos verlo y cuál va a ser también lo que vamos a ver en el curso directamente es cuál va a ser una manera práctica de resolver esta cuestión de lectura de los arcanos menores, ¿no? Porque vamos a profundizar muchísimo en los elementos, muchísimo en la posición numerológica que tiene. Y eso nos va a dar una gran herramienta de no tener que aprender de memoria, porque quizás uno piensa que el tarot se debe tener de memoria cada detalle, y en realidad si uno va estudiando todo lo que es la imagen, el proceso, lo que significa, todas estas cuestiones metafóricas que trae cada una de las cartas, lo vamos a asociar en conjunto con muchísima facilidad, que eso es lo que nos cuesta, como quien dice, más, ¿no? A la hora de la lectura. Eh, Así que es esto. No sé si tienen alguna pregunta, si me olvidé de algún número, de qué les pareció. Sí, Pau. Sí, mira, lo que no me quedó muy claro porque llegué tarde, Oh, la fecha de, o sea, del día que yo nací el 29, que me da 11, ¿eso qué sería? ¿Sendero? no, esa es una herramienta. 11-2. Herramienta. Ajá. Ese es el día de nacimiento. En total a vos te da 11. Ese uno Sí, más 1 te da 2. sí, y tengo 8, el mes 8. No, el mes no lo sumamos. Es decir, lo Ah, sumamos, es decir, lo hacemos en la sumatoria. ajá, entonces me queda el 13 entonces al final. Listo, ¿ese qué sería? ¿Qué te tocó al final en la sumatoria total? Sumatoria me da 3. Es el día. Me dijiste que sos 2 en el día, Sí, ¿no? El sí, mes, 8. 2 sí, más 8, 10. sí. Y el año, no sé si me querés compartir despacito. Me da, sí, me da 2, es 1982. Ok. Entonces a lo último se reduce y te da 3. ¿Me dijiste? Sí, sí. Toda la sumatoria completa. Bueno, la Ah, emperatriz. Sí, la ujú. emperatriz, que hablábamos de comunicación, hablábamos. Ahora, cuando está dentro de lo que es el sendero, que se puede Sí, llegar a ver como un obstáculo, pero en realidad ese obstáculo lo que te muestra es despertar esa cualidad, ¿no? Que sí. ¿cómo sorteas los obstáculos en la vida? A través de la emperatriz. Ujú. Cada vez que vos seguramente en tu vida dijiste, paren todo, acá se hace lo que yo digo, seguramente te salió bien. Es, Sí, todo el es, mundo se es pone. más o menos así. Ah, listo, entonces este es sendero, la suma de total es sendero Sí, y la primera es herramientas. exacto. Esa herramienta es el número 2 es una herramienta que seguramente va a tener que ver con tu intuición, con cierta diplomacia, ¿sí? Se ve a través de la papisa o la suma sacerdotisa. Ah, gracias. Mm, no, de nada. Sí, Paula. A mí me queda una duda ahora que estoy mirando todo lo que sería arcanos menores. Sí. En mi caso en particular, yo estoy familiarizada con el tarot de el Rider y el Mm, egipcio. sí. Yo no me estudio los significados de las cartas porque no se me quedan, no me salen. Ujú, Yo está bien. interpreto lo que la carta me transmite. Ok. Sí.
Y acá en los arcanos menores, como que son todos iguales, no Claro, tienen, pero en realidad no son iguales. Y ahí es donde viene este juego de aprendizaje. Inclusive el egipcio viene del estudio del Marsella, porque surgió a través del 1700, ¿no? Aunque los papiros del tarot egipcio supuestamente existen desde la antigüedad, el tarot egipcio, conocido como lo conocemos hoy, viene un poco del estudio del tarot de Marsella, incluso los arcanos mayores, que son del 1 al 22 en el tarot egipcio, son exactamente iguales en el tarot de Marsella. Ahora, sí, ¿cómo y de los estudiamos los reyes también. arcanos? Claro, ¿cómo estudiamos los arcanos menores? Los arcanos menores lo estudiamos, es decir, con un método que tiene que ver con una cuestión de los elementos, su parte numerológica, etcétera, que nos van a dar esta deductividad, ¿sí? Porque no es algo externo a nosotros. No es que me voy a tener que sentar. Sí, obviamente, como todos, chicas, vamos a tener, bueno, esto del derecho significa tal cosa, de invertido significa tal otra, etcétera, etcétera. Pero eso, el método de estudio está preparado para que a ustedes les sea lo más práctico y útil posible y que puedan adaptarlo a su manera de razonamiento. ¿Por qué? Porque se va a estudiar desde un aspecto que tiene que ver con este proceso numerológico que se puede ver a través de los arcanos, ¿no? Este mismo cuento que tienen los arcanos mayores, también lo presentan los arcanos menores, cada uno en una rama, ¿no? El de mental, que es este elemento que se presenta en nuestra vida cotidiana, que no es menos importante, porque nosotros ejecutamos también a través de esos elementos. Los arcanos nos enseñan de qué manera lo estamos haciendo, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si nos sirve o no nos sirve, etcétera. No sé si te contesté, Pau, o cuál era exactamente Sí. tu pregunta. No, sí, me respondiste. Muchísimas gracias. No, de nada, Pau, gracias a vos. Y me encanta decir, el conocer diferentes tarot es hermoso, ¿no? Porque nos abre en sí la mente, nos da esta posibilidad de tener diferentes miradas, nos da incluso, ¿no? Esta cuestión de ir aprendiendo, ver, de ir contactándonos en grupo, de que cada una individualmente, en base a su conocimiento en el presente, vamos a tener una lectura y está bien, lo que vamos a tener o vamos a ir aprendiendo son tener parámetros comunes, registrados, comprobados, ¿no? Que va a ser esto, ¿no? En lo que cada una en las lecturas lo va a verificar. Y eso es lo bello del tarot, ¿no? Como a una persona, distintos tarotistas pueden hacerle una lectura, pueden caerle diferentes cartas y esos tarotistas le dicen exactamente lo mismo. Tiene que ver con esta interpretación de cómo nosotros vamos haciendo la lectura y cómo se conecta esto, ¿no? Espérenme porque tengo las manos chiquitas, que es nuestro mazo, porque no es el mazo del otro, es nuestro mazo y cómo se conecta con nosotros. Esa es la belleza del tarot, cómo empezamos a hacer propio, ¿no? Esta extensión de nosotros mismos y vamos a empezar ¿no? a cuidar esto. La clase que viene se va a tomar, no importa si hacemos el tarot de manera impresa, porque después elegimos qué mazo comprarnos, si ya nos compramos el mazo o no, pero vamos, como quien dice, empezar a cuidar, empezar a aprender a cuidar, ¿no? Esas láminas de colores con las que vamos a ir practicando. A ver, obviamente no crean que si tienen niños de 3 a 5 años no se van a poner a jugar con las cartas, con sus cartas de tarot. Quédense tranquilas que puede pasar, no está mal, no le hace nada al niño, no le hace nada a ustedes. A mí mi perra me ha comido parte de un sombrero del mago, así que, y estamos todavía perfectos, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida cotidiana.
Y eso es lo lindo. No sé si tienen alguna pregunta, a ver, algo más que les pueda llegar a comentar, que les pueda ser útil. Ya este ebook seguramente se va a repartir de manera gratuita para los que no se queden para el curso, y ya a partir de la clase que viene vamos a ver esta composición, vamos a aprender a mirar el tarot desde ya este análisis que necesitamos, como quien dice, una base en común para que todos vayamos, como quien dice, aprendiendo sobre esa idea, ¿no? ¿Cuál es el significado en profundidad de los colores, de las formas, de las figuras? Y eso es lo bello, ¿no? Cómo nos permite todo eso incluir más conocimiento en nuestra mente, y cómo también empezamos a ver incluso a las personas como personajes de tarot, pero bueno, ya Sí, eso, eso es ¿sabes? verdad. Es Sí, verdad ¿no? que empezás a ver a las personas, Empezamos sí. a ver, dijimos, acá hay una emperatriz invertida, Es verdad. no, acá hay un mago, dijo. Después que otro tenemos que son muy graciosos. Es decir, es muy gracioso cuando uno lo ve reflejado, ¿no? Cuando identificamos a la que no nos hablamos con algún personaje de tarot, con alguna reina, con la amiga que nos peleamos, a la suegra, etcétera. Es muy gracioso. Se rieron. Así que bueno, si no tienen ninguna pregunta, bueno, ahora dejamos de grabar y así nos Yo tengo queda. una pregunta. Decime, Quería saber, ¿qué que les días sirva va a todo lo ser, que vos digas, les va a servir a todos. qué Sí. días se cursa y en qué horario? Por un tema laboral me interesa saber. Bueno, mira, te agradezco la pregunta porque me viene bárbaro, porque ya me lo estaba olvidando de repetir. Todos los martes a las 19 horas comenzamos con las clases de tarot de Marsella. Generalmente duran aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. Puede extenderse un poco más, de acuerdo a los participantes que estén para la hora de práctica, que comienza a partir de la quinta clase. Eso por un lado. Por otro lado, sí, eso si queremos estar en la clase en vivo, pero la clase igualmente queda grabada para que todos los que están, ¿no?, inscriptos van a pertenecer a un campus, es como un aula virtual, en donde ustedes van a encontrar ebook por clase, van a encontrar la clase grabada al día siguiente. Listo, van a encontrar cuando comenzamos con la parte práctica también por separado de la parte práctica, van a encontrar resúmenes. Al final de la cursada tenemos incluso bibliografía para compartir. Es decir, es decir, tenemos el grupo de WhatsApp, ¿sí?, de manera permanente para que ustedes vayan consultando. Los chicos de la administración siempre están muy atentos a enseñarnos a utilizar estas herramientas que tienen que ver con lo digital, con la era digital, ¿no?, que vino para quedarse. Ya falta que hablemos como muñequitos, con carita de emoji. Pero bueno, se trata de esto. Gracias, Pau, te agradezco la pregunta. Y No, de además, nada. una vez que, ¿no?, una vez que terminen en la cursada, pueden ustedes participar de las clases en vivo, porque eso es lo que tiene, participar de las clases en vivo de acá en más hasta que se termine de dar el curso, vaya a saber en qué año, cuando sea viejita. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no?, de poder compartir, que no tengan ustedes que tener, ¿no?, que puedan asentar este resultado de aprendizaje, que lo puedan profundizar, ¿no? A mí me gusta también, veo los resultados, como quien dice, con grupos anteriores, de cómo que se animaron, esto también de incentivar
cuando llega determinado aprendizaje, cómo empezamos hacia el afuera, ¿no? Empezamos con las prácticas al amigo, empezamos con las prácticas con la familia, empezamos también a empezar a incentivar a poner nuestra propia publicidad, y eso se va acentuando y va también maximizando las posibilidades que tiene cada uno, ¿no? No quedarse solamente en eso obvio que va a depender independientemente de cada uno si lo quiere hacer como personal, y si no, empezar a compartirlo, porque también está esto, ¿no? De incentivar de que no solamente es para uno, sino que puede utilizarlo para que le pueda generar un ingreso, ¿no? Aunque sea extra, o agregar al consultorio. Así que bueno, no sé, Leo, si me olvidé de algo, ¿querés agregar algo más? No, Jani, impecable, impecable. Gracias a todas y a todos por participar. Gracias. Recordamos que nada, lo que se habló, la formación ya comenzó. De hecho, esta es la primera clase gratuita, pero continúa los martes a las 19 horas. Si tienen alguna duda respecto a la inscripción, al valor, si hay alguna promo, se pueden comunicar con Rocío al número del instituto, que es con quien seguramente hayan hablado. Pero creo que más que eso, ya ni no podemos aportar. La clase seguramente va a estar disponible mañana. Se las vamos a compartir al grupo gratuito, y para quienes sigan en la formación la van a encontrar en el campus. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Nos vamos?